Este motor no tiene combustible visible, ni válvulas, ni escape, y funciona casi completamente en silencio. Esto se debe a que su combustible es el calor almacenado en este bloque de metal debajo de él, y se le conoce como un motor de aire caliente, o un motor Stirling. Aquí hay una jeringa de vidrio sellada con algo de aire adentro, y si caliento la jeringa y por lo tanto el aire, este se expande y empuja el émbolo hacia afuera. Cuando se retira el calor, el aire se enfría y se contrae. El ciclo de calentar y enfriar el aire para mover el émbolo adelante y atrás es la base del funcionamiento de un motor Stirling. El problema es que este calentamiento y enfriamiento es demasiado lento, así que en vez de hacerlo en todo el sistema, se puede introducir otro cilindro con un émbolo que encaje holgadamente, a diferencia de la mayoría que requieren un sello hermético. El aire se mueve libremente, permitiendo que el émbolo lo traslade de un extremo al otro del cilindro. Y esto se conoce como el émbolo desplazador. Ahora, si aplicamos calor a un lado de este émbolo secundario y mantenemos el otro extremo frío, usamos un émbolo desplazador para transferir aire entre los lados caliente y frío, calentándolo y enfriándolo rápidamente, lo que mueve el émbolo de arriba mucho más rápido que antes. Esto puede hacerse indefinidamente siempre y cuando un lado esté caliente y el otro frío, o al menos hasta que el émbolo impreso en 3D se derrite. El émbolo desplazador no genera potencia y necesita poca energía para moverse, como se muestra al reemplazarlo con estas bolitas. Al inclinar el cilindro, las bolitas ruedan y mueven el aire entre los lados caliente y frío, lo que hace que se expanda y contraiga para impulsar el émbolo de potencia de arriba. Entonces, si conectamos el émbolo de arriba a un cigüeñal y usamos parte de la potencia de salida para mover el desplazador de un lado a otro, deberíamos tener un motor autosuficiente. De hecho, aquí hay un modelo de motor que hace exactamente eso. Se calienta esta parte del vidrio y el otro lado del cilindro se enfría con el disipador. Así que, a medida que el desplazador se mueve de un lado a otro, el aire se calienta y se enfría, lo que luego se canaliza hacia este cilindro superior que impulsa el pistón de potencia. Eso luego transmite la potencia al cigüeñal, que a su vez mueve el desplazador a través de los engranajes, creando un ciclo continuo. Así que ahora necesitamos averiguar cómo vamos a usar uno de estos motores Stirling para impulsar una bicicleta. Y todo comienza aquí, con un gran bloque de metal y una lista de tareas muy larga. Los motores Stirling producen muy poca potencia para su tamaño. Así que para que esto funcione en una bicicleta, necesitamos el motor más grande posible que aún quepa dentro del cuadro. Dicho esto, este no será el siguiente motor de Superbike. Oh cielos. Estoy apuntando a unos 100 a 150 vatios de potencia, que son aproximadamente 0.2 caballos de fuerza, justo lo suficiente para mantener, con suerte, una velocidad de crucero de unos 15 millas por hora. Lograr esa potencia con un motor Stirling no es fácil. La eficiencia depende de varios factores, como la diferencia de temperatura entre el lado caliente y el frío. ¿Qué tan rápido se puede transferir el calor dentro y fuera del aire? ¿Y cuánta cantidad de aire dentro del motor realmente está haciendo un trabajo útil? Estos son solo algunos de los factores que determinan el diseño del motor. Por ejemplo, mantener el lado frío lo más fresco posible. Pensé en usar un disipador de calor de computadora porque son baratos y tienen gran superficie. Sin embargo, canalizar todo ese calor en un pequeño parche cuadrado diseñado para un procesador no era práctico. Así que decidí usar enfriamiento por agua interno, que debería extraer el calor más rápido. Y cuando solo intentamos obtener alrededor de 100 vatios de potencia de salida, incluso pequeñas cantidades de fricción pueden hacer una gran diferencia, lo cual no es fácil cuando todavía necesitas sellos herméticos alrededor del pistón y el eje del desplazador. Con el bloque principal del motor completo, puedo montarlo en la bicicleta usando un soporte temporal impreso en 3D, ya que esta parte será enfriada por agua y la impresión debería resistir para pruebas. Este soporte de aluminio se fija detrás del motor, sostiene los cigüeñales y se sujeta al cuadro de la bicicleta para mayor soporte. Las manivelas en sí están mecanizadas de aluminio y he colocado una polea impresa en 3D en la parte trasera, ya que estoy usando una banda para conectar las manivelas, en lugar de engranajes como en el motor de modelo, y una manivela con cojinetes de ajuste a presión une la manivela al pistón para que todo gire suavemente. Como el pistón desplazador tiene un ajuste holgado, idealmente no debe tocar las paredes del cilindro. Lo montaré en una varilla de acero inoxidable y, para evitar que se tambalee, usaré estos cojinetes lineales como los de una impresora 3D. Permiten que la varilla del desplazador se mueva suave y precisamente, manteniéndolo centrado durante el movimiento.
El pistón de potencia lo diseñé para que fuera lo más ligero posible y se monta en otra varilla de acero con un tornillo de fijación. Para los anillos del pistón quiero usar politetrafluoroetileno o teflón por su baja fricción, aunque no es elástico. He mecanizado anillos internos más pequeños como tensores para empujar el teflón y lograr un mejor sello con la pared del cilindro. Los anillos se colocan en el pistón así, y compensé las aberturas de los dos anillos por 180 grados para reducir fugas. Ya dentro del cilindro, el pistón se desliza casi sin resistencia. La varilla del pistón luego se conecta a la manivela, pero como el pistón es tan corto, necesita una guía para mantenerlo viajando en línea recta, y ese es el trabajo de esta placa trasera, aunque antes de montarla necesito cortar algunas juntas. Uso una lámina de silicón de 0.5 milímetros que soporta la temperatura del motor y brinda buen sello. Después de perforar los agujeros, sujeto una plantilla impresa en 3D y trazo el contorno con un cuchillo y aflojo los tornillos. Así obtengo una junta precisa que encaja perfectamente en el motor. Con la placa trasera y la junta montada, la varilla del pistón aún se movía un poco, así que añadí un buje de teflón con separador para mantenerla alineada y recta. El siguiente paso es unir las dos manivelas con una polea de sincronización, que preferí sobre engranajes porque se conecta más fácilmente a un eje de salida para mover la rueda trasera. Ver que esto finalmente gira me hace darme cuenta de cuánto trabajo le he puesto a esto. Han sido como 2 meses de cálculos, diseño, mecanizado, ha sido muchísimo trabajo. Y estoy empezando a ponerme un poco nervioso sobre si va a funcionar. Estoy emocionado, pero aún así nervioso. Así que lo que hay que hacer ahora es fabricar el cilindro y el pistón desplazadores, y entonces deberíamos poder hacer una prueba. Comencé este proyecto pensando en una máquina de vapor, pero tras investigar descubrí que los motores Stirling son mucho mejores. Son más silenciosos, más eficientes y más seguros. Al entender cómo funcionaban cambió totalmente la dirección del proyecto. Antes de montar el cilindro desplazador, necesito instalar esta placa, que actúa como la superficie de transferencia de calor entre el sistema de enfriamiento por agua y el aire dentro del motor. La gran superficie del disipador ayuda a enfriar el aire rápido en el ciclo del motor. También funciona como placa superior del cilindro de potencia y permite que el aire caliente en expansión empuje el pistón al fluir por este puerto. Para el desplazador en sí, necesito algo ligero y bastante resistente al calor. Compré varios recipientes y botellas de acero inoxidable para probar si alguno funcionaba. Además de notar que ninguno tiene los diámetros estándar de desplazador de motor Stirling, encontré una botella de agua que debería caber bien en un cilindro de 80 milímetros, dejando solo unos milímetros para el paso del aire. Después hice una placa de montaje para el desplazador, que se fija a la varilla de acero con un tornillo de fijación. Corté la parte superior de la botella y le hice agujeros para montarla en la placa inferior. Al girar el motor a mano, verás cómo ambos pistones se mueven cuando esté en marcha. El pistón desplazador se adelanta al de potencia por unos 90 grados del ángulo del cigüeñal. Ahora necesito hacer el cilindro desplazador, que decidí construir en 2 mitades. El lado frío, hecho de aluminio como casi todo el motor, y agregué aletas para mantenerlo frío. Luego se monta al bloque principal del motor con otra junta, lo que sella bien pero aísla de la refrigeración por agua. Si las aletas de enfriamiento por aire no bastan, podría requerir refrigeración por agua también. Pero el lado caliente del cilindro necesita soportar temperaturas mucho más altas, así que, idealmente, el lado caliente debería estar hecho de acero. Como no me siento seguro maquinando acero aún, mandé a hacer el extremo caliente con JLC CNC. No patrocinaron el video, pero me salvaron porque no podría hacer esa pieza solo. Esto se monta en la parte fría del cilindro con una junta gruesa de silicón para aislarlo. No queremos que el calor pase al lado frío, pues sería energía desperdiciada. Así que con la tapa caliente bien ajustada, el motor está completamente sellado. Todo lo que necesita ahora es calor. Eso debería funcionar. Todavía no está listo. La parte frontal de la tapa caliente se decolora, así que está muy caliente ahí.
Estoy pensando, tal vez debería agregarle enfriamiento por agua para ver si realmente enfría esta placa fría. Con la tapa al rojo vivo y el extremo enfriado por agua estable a unos 40 grados, vi que el problema no era solo aumentar el calor. Añadí enfriamiento externo para bajar el motor a una temperatura segura y desmontarlo. Por dentro era evidente que el motor se calentaba bastante. Incluso el desplazador estaba algo decolorado, y considerando que no toca la tapa caliente directamente, eso indica que el aire interno se calienta bien. Revisé todos los sellos de las juntas y le puse un poco de grasa a la junta tórica alrededor del eje del desplazador para descartar cualquier fuga. Con la parte delantera del motor ensamblada, me enfoqué en los anillos del pistón, el mayor sello móvil del motor. Fue complicado mover el pistón contra el aire atrapado, lo cual es una buena señal, pero también noté que estaba dejando escapar mucho aire, lo cual podría ser la razón por la que se está perdiendo la mayor parte de la presión. Primero, intenté reemplazar un anillo de teflón por uno de goma para mejorar el sello, pero o no funcionaba bien o generaba demasiada fricción. Luego pensé, ¿y si usara un anillo de pistón como el que he usado en mi pequeño motor de aire comprimido, donde el anillo se expande bajo presión para sellar contra la pared del cilindro? El único problema, esos anillos son diminutos y yo necesitaba algo mucho más grande. Intenté imprimir uno en 3D de poliuretano termoplástico flexible con mi impresora 3D Prusa modelado de deposición fusionada, lo cual era algo arriesgado porque necesitaba tener la flexibilidad adecuada, mantener un sello hermético y esperar no derretirse por el calor del motor. Pero después de varios prototipos, finalmente encontré un tamaño y una forma que ofrecían una resistencia mínima, pero sellaban mucho mejor que antes. Y con la ayuda de la refrigeración por agua para mantener frías las paredes del cilindro, espero que no se caliente lo suficiente como para derretirse. Bien, ya tengo el nuevo pistón instalado, así que ahora deberíamos tener una compresión mucho mejor. Puedes ver que cuando lo giro, el pistón realmente empuja hacia atrás, lo que significa que tiene muy buena compresión. Crucemos los dedos para que esto marque la diferencia, ya que antes la compresión era muy mala. Ahora, pongámonos cómodos y calentemos esto. Siento que está muy cerca, pero todavía no llega. Así que la expansión sigue funcionando. No tiene el recorrido suficiente. Dejemos que todo se enfríe antes de intentar otra cosa. No estoy seguro de qué voy a intentar, pero después de revisar las grabaciones, me di cuenta de algo. Simplemente no tiene el recorrido suficiente. Si la manivela tiene 30 milímetros de recorrido, pero el pistón solo se mueve unos 14 milímetros, entonces podría estar sobrecomprimiendo y sobreexpandiendo el aire, lo que podría estar desperdiciando una enorme cantidad de energía por ciclo. Desafortunadamente, solo puedo acortar la manivela a 25 milímetros de recorrido por el tamaño del eje y los cojinetes. Pero si también aumento el recorrido del pistón desplazador, podría mover más aire entre los lados caliente y frío, lo que podría aumentar la diferencia de presión y mejorar la expansión. Estas nuevas manivelas fueron impresas en 3D con resina en la Formlabs Form 4 y deberían ser lo suficientemente resistentes para esta etapa de pruebas. Son un poco más ligeras que las de aluminio, pero por ahora el balance del motor no es una prioridad. Con las nuevas manivelas instaladas y un desplazador más corto para evitar que golpee el extremo del cilindro por su mayor recorrido, el motor está listo para otra prueba. Realmente espero que esto funcione. Vamos, vamos. Eso está funcionando solo. Está funcionando. Está funcionando. Vamos, más calor. De hecho, está funcionando. Wow.
No es el más rápido, pero creo que hay algunas cosas que podemos cambiar para mejorar su rendimiento. Eso está demasiado genial, en serio. Suena muy chistoso. Aunque estoy increíblemente contento de que por fin este motor esté funcionando, no pude resistirme a intentar que funcionara un poco mejor. Cambié la banda de distribución por una más delgada, porque la gruesa desperdiciaba energía al doblarse en las poleas. Reemplacé la polea motriz trasera por un volante de inercia, ya que la relación original podía ser muy alta e impedir que el motor subiera las revoluciones por minuto. Este motor aún puede mejorar, por ejemplo, añadiendo un regenerador para recuperar energía térmica en cada ciclo y aumentar la presión interna. Más presión implica más aire, mayor expansión y más potencia. Aún debo construir un quemador adecuado, terminar el enfriamiento por agua con radiador y diseñar un embrague, porque los motores Stirling no regulan bien la velocidad. Apagué el calor hace un rato y aún funciona con el calor guardado en la tapa de acero. Así que no olvides suscribirte para ver la segunda parte y gracias por ver el video.